variables. Estamos en la última sección de la unidad, funciones de varias variables. Estamos viendo máximos y mínimos a través de los multiplicadores de Lagrange. El contenido de esta sección está conformado por estas 5 partes. Son la conceptualización de multiplicadores de Lagrange, el teorema, algunas notas al respecto. Después generalizamos el concepto de los multiplicadores de Lagrange un poco y vemos ejemplos, cálculos de ellos, un teorema, y al final está tu tarea y ejercicios. Bien, continuemos con nuestro curso de multiplicadores de Lagrange. Veamos el primer caso simple. Vamos a entender un poco una parte conceptual del multiplicador de Lagrange que se usa para su demostración. Voy a hacer poquito hincapié en ello, no muy profundo, pero es donde viene la esencia de los multiplicadores de Lagrange. Para ello, vamos a considerar una superficie que está definida por una cierta función. Y tomamos un punto en esta superficie, ¿sí? Y luego una curva que pasa por ese punto con esta ecuación vectorial, ¿sí? Que toda la curva reside en S, pasa por P y en algún tiempo t0 pues pasa exactamente por el punto P. ¿Qué es lo que estamos diciendo aquí? Vamos a dibujar inicialmente, por ejemplo, mis sistemas coordenados. Voy a hacerlo en esta pequeña parte. De alguna manera, en una superficie te puedes imaginar, pues no sé, aquí estoy dibujando a lo mejor como un tipo de sábana. Puedes pensar en un paraboloide elíptico, una cosa así, o algo esférico, redondo. En mi punto P, pues lo voy a poner aquí, ¿sí? Y una curva en ella, que es esta curva C, ¿sí? En morado, pues cualquier curva que está aquí, pero pasa exactamente por este punto. Esa es mi curva C. Entonces, lo que estamos a la hora de todos los puntos de mi curva C están en la superficie. Entonces yo puedo hacer esta composición, definir esta función h, ¿sí? Y por definición, bueno, yo sustituyo las coordenadas x y z, pero tengo que f siempre me da el valor k, una constante, y suponiendo que f sea derivable, entonces si yo derivo el lado derecho me va a dar este 0, luego el derivo del lado izquierdo pues es h'. Aquí en este resto de la ecuación vamos a usar la regla de la cadena de aquí hasta acá, la parcial con respecto a x y luego x con respecto a t, la parcial con respecto a y con respecto a t, etc. Y bueno, si nosotros vemos un poco esto, pues nótese que estamos trabajando que es el producto punto del gradiente de f con la derivada, aquí faltó la derivada, de mi curva. Y resulta que esto me da 0. Entonces estamos diciendo que mi gradiente, voy a escribirlo en un color diferente, mi gradiente es ortogonal, ¿no? ¿Sí? Aquí estaría el gradiente de f, es ortogonal al vector tangente, vamos a dibujar moradito un poco, que pasa, que viene aquí por la curva C, ¿no? Y bueno, eso es porque sea este punto 0, ¿no? Pues esto no pasa con las curvas de nivel. Con esto ya podemos entender un poco lo que es el multiplicador de Lagrange. No voy a explicar su demostración, más bien su conceptualización geométrica. Te represento aquí el dibujo, mira, aquí tienes una superficie, ¿sí? Y esta es una curva, ¿sí? Pues por decimos xy igual a 0, pero puede ser igual a k, ¿sí? Y lo que va a hacer el multiplicador de Lagrange va a darme una propiedad muy importante para decir, oye, ¿en qué momento de la curva encuentro este máximo, ¿sí? Rojo? Ahí no lo alcancé a dibujar, creo. Creo que primero tengo que agarrar este máximo rojo, ¿sí?
qué punto de la curva, si esto lo proyecto aquí más o menos, quedaría aquí. Y en qué punto encuentro este mínimo aquí. Entonces voy a dar propiedades para ello. Veamos un poco el teorema y sus elementos. Entonces yo considero una función, lo definí en general, de Rn en R. La función restricción, ambas son con derivadas continuas. Tomo un punto x0 que esté en el dominio de f y g. ¿Sí? Exactamente, pues g de x0 me da k. Entonces obtengo esta curva de nivel. Aquí realmente, pues, te digo, aquí es una k. Todo es la curva de nivel de g, que es mi restricción. Y supongamos también que el gradiente de g es diferente de 0. Con todo esto, tenemos esto. Que mi f restringida a mi curva c, o sea, nada más tomar los valores de este circulito acá arriba, ¿no? ¿Qué se representan? Lo que afirma el teorema es que hay un máximo o un mínimo, es un valor extremo, en mi curva, ¿sí? Y aparte, sucede esto. Dice que hay un número real lambda, ¿sí? Tal que el gradiente de f en x0 es paralelo al gradiente de g en x0. O sea, es un múltiplo, ¿no? Lo que quiere decir este lambda. Pues este es el teorema favorito que vamos a estar usando todo el resto de la unidad. Veamos algunas notas o observaciones. La primera nota, que para encontrar este punto x0 es su valor extremo, un máximo o mínimo, necesitamos encontrar x, y, z y un número lambda, es el del múltiplo, tal que cumple que este vector es un múltiplo de este otro vector, ¿no? Y que también mis puntos x, y, z sean el número k, ¿no? Eso es lo que hay que resolver. Si lo hacemos de una manera desarrollada, esta ecuación, acuérdense que es, bueno, esta está compuesta de tres partes, la parcial con respecto a x, y, z en tres coordenadas, esto también con respecto a la parcial de g con respecto a x, y, z, y bueno, aquí están esas tres vectorialmente y aquí está mi restricción k, ¿no? Yo tengo que resolver de manera simultánea este sistema para x, y, z y lambda. Veamos un ejemplo sencillito. En este ejemplo te muestro aquí una caja de cartón, ¿sí? Con este lado x, este es el de y, perdón, este es el lado x y la altura z. Y lo que queremos es encontrar una caja que tenga 12 centímetros cuadrados de cartón, o sea, es el total de lo que hay de las paredes, pero que sea de volumen máximo. ¿Sí? Bueno, calculemos el volumen de la caja, base por altura, base por altura, que es x por y por z, ¿no? Ese es su volumen. Y en este caso tendría que mi restricción, si yo calculo la superficie de la caja, pues resulta que tengo esta ecuación, ¿sí? Tiene que ser 12, porque es mi restricción acá. Y pues resulta que si tienes tu base es x por y, ¿no? Es la base. Aquí, es x por y. Entonces tengo aquí x por y. Y luego de una tapa, vamos a tener, por ejemplo, esta tapa es y por z, pero también tengo esta misma tapa acá. Entonces la multiplico por 2. Entonces aquí tengo y por z por 2. Y análogamente las otras dos tapas, ¿no? Entonces tengo que la suma de todas las caras o de la superficie de la caja vale 12. Con el método de multiplicadores de Lagrange, lo que tenemos que resolver ahora de manera simultánea, según lo que escribimos en la última ecuación, es, pues, yo derivo el volumen, derivo este con respecto a x y la g con respecto a x, pero por un factor lambda, ¿no? Aquí está la derivada de f del volumen con respecto a y, y luego aquí de la restricción con respecto a y por el factor lambda. Análogamente pero con respecto a z. Y pongo mi restricción. Entonces yo debo de resolver este sistema de ecuaciones de manera simultánea. Un x, y, z lambda que cumpla todo el sistema. Lo que vamos a hacer es hacer un poco de manipulación algebraica y vamos a multiplicar las primeras tres ecuaciones por x.
La primera por x, la segunda por y y la tercera por z. Y tenemos este sistema de ecuaciones. Entonces, nótese que los lados izquierdos son idénticos y como son de manera simultánea, pues puedo igualar ahora los lados derechos, ¿no? Entonces, lo que voy a hacer, voy a igualar este con este y voy a obtener unas ciertas propiedades. Luego este con este y voy a obtener otras propiedades. Y es lo que sigue. Continuamos. Una pequeña reflexión antes. Tenemos que lambda es diferente de 0. Ya que si lambda fuera 0, tendríamos que tener que, al igualar todas las ecuaciones del lado derecho, poner un 0. Eso nos da del lado izquierdo, ¿sí? Pero esto implicaría que alguna de las variables, al menos una, sea 0, y entonces mi volumen me daría 0. Entonces, pues, no, pues ¿cómo que volumen va a dar 0 si con 12 centímetros cuadrados si yo puedo hacer algo más grande? Entonces lambda tiene que ser diferente de 0. Ahora, de las últimas ecuaciones, igualamos, como les dije, ¿no? Los lados derechos, las primeras dos. Aquí igual el lado derecho de la primera con el lado derecho de la segunda. Al simplificar, tenemos que zx es igual a zy. Como z es diferente de 0, pues entonces ya de aquí deduzco esta primera propiedad, que x es igual a y. De manera análoga, igualando las siguientes dos ecuaciones, aquí lo escribo, tenemos que igualar esta con esta. Y me sale, a la hora de eliminar, es un poquito de álgebra, que y es igual a 2z. Bueno, ya teniendo todas estas propiedades, podemos sustituir en mi última ecuación, porque ya tengo x es igual a y es igual a z, pues sustituye ahí todo, ¿no? Y tengo de dar 12, de aquí deducimos o simplificamos, sale que z debe ser igual a 1. Con lo cual, esto implica que x es igual a y. Ya tenemos que es igual a y, entonces debe ser 2, ¿no? Entonces este es el volumen. Aquí está la x, la y, entonces el volumen me sale de 4 centímetros cuadrados, 4 metros cuadrados. Bien, pasemos a otro ejemplo. Con este ejemplo pues vamos a entender que el procedimiento es casi análogo, ¿no? Entonces yo quiero encontrar de manera análoga, tengo esta función, ¿sí? Que ahora sí corresponde en paraboloide elíptico. No quiere decir que sea redondito, o sea, quiere decir que el lado y, o sea, está más así ovaladito, ¿no? Medio aplastado, por decir, por el eje x. Y aquí tengo una circunferencia. Entonces quiero encontrar dónde están los máximos y mínimos. Si tuviéramos un poquito de detalle fino, aquí sobre la superficie va el reflejo de la circunferencia. Sale por ahí atrás. Aquí vuelve a subir. Y le voy a poner como punteado. Por aquí vuelve a bajar por ahí atrás. Y se conecta con esta, ¿no? Entonces, de cierta manera, intuitivamente, por aquí como que se ve que hay un máximo. Por acá también se ve como que hay otro máximo. Es aprox, el dibujo. Por aquí se ve que hay un mínimo sobre la curva. Y del lado de allá por atrás, pues acá como que hay otro mínimo, ¿no? Bueno, pues vamos a ver si intuitivamente esto es cierto. Bueno, esto es para reflexionar un poquito. Nosotros tenemos que mi f está restringida a esta ecuación, ¿sí? Por multiplicadas de Lagrange yo tengo que resolver esta y esta, ¿no? O si lo hacemos de manera desagregada, es que la parcial de f con respecto a x sea lambda veces la parcial de g con respecto a x, etcétera, ¿no? Con la y y esta. Pero ya sustituyendo, la primera ecuación me da esto, la segunda me da esto, y bueno, esta es la última que tenemos. Por la primera ecuación de aquí, tenemos que, para que se dé, o x es igual a 0 o lambda es igual a 1. ¿Sí? Aquí creo que me equivoqué. Aquí es un 0. Pero si x vale 0, ¿sí? Al sustituir en esta ecuación, vamos a hacerle con el apuntador, en esta ecuación, vamos a tener que y es igual a más o menos 1. ¿Sí? Pero si lambda vale 1, aquí, entonces, bueno, acá, entonces tendremos que tener que y es igual a 0, con lo cual x es igual a más o menos 1.
Y entonces ya con esto calculamos todos los puntos que hay, ¿no? Donde pueden ser extremos. Pues se trata ahora simplemente de evaluar el 0,1, el 0,-1, menos 1,0, 1,0 en la f, y de ahí encontramos pues estos valores 2, 2, 1 y 1. Entonces son dos máximos y dos mínimos, ¿no? Que es más o menos lo que habíamos platicado al principio, de que aquí había un máximo, aquí había un mínimo, otro máximo, y acá otro mínimo, y atrás otro mínimo. Pasemos a otro ejemplo un poquito más movido. Bueno, de entrada aquí te hago el dibujo. Tengo de nuevo otro paraboloide elíptico, aunque este casi es paraboloide circular, y acá tengo una circunferencia, pero nótese que está ligeramente a la cargado aquí sobre el eje de las X, allá en el -1. Y bueno, la idea es igualito, ¿no? Hay que calcular el máximo, los valores extremos de esta función restringida a... Aquí el dibujo no me permitió, pero es en círculo de radio 4. De radio 2, perdón, porque aquí es igual a 4. Bueno, aplicando ya directamente multiplicadores de Lagrange, ya sabemos que tenemos que calcular este sistema de ecuaciones. Este lado izquierdo, es la parcial de f con respecto a x, y debe ser igual a la parcial de g con respecto a x. Lambda veces, aquí tenemos la parcial de f con respecto a y, y debe ser igual a lambda veces la parcial de g con respecto a y, y la restricción. De este sistema de ecuaciones tenemos que lambda debe ser diferente a 0, ¿no? Ya que si no contradice los valores de x y y en las ecuaciones. Esto llevaría un poquito de rato, pero si dices, oye, si lambda fuera 0, entonces de este lado tendría 0, 0, entonces la y vale 0, y luego aquí me implicaría que la x vale más menos 2, pero al sustituir aquí, pues ya no da. Entonces por eso mejor es un razonamiento muy cortito y lo explico. Así que ya usando esta última, la segunda ecuación, y teniendo en cuenta que lambda es diferente a 0, voy a pasar todo de un solo lado, ¿sí? Factorizo la y, el 2 lo elimino y tengo esta ecuación, ¿no? Con esta ecuación ya tengo, para que me dé 0 este producto de números, que es, o sea, viene siendo este número por este número. Entonces, y me dé 0, pues uno de los dos debe ser 0, ¿no? Entonces, tenemos dos casos. Y es igual a 0 o lambda es igual a 1. Bueno, si lambda es igual a 1, contradice la ecuación. ¿Sí? Ya que en la primera ecuación, si aquí pongo un 1, pues me sale esto, y pues nunca es cierto, ¿no? Por lo tanto, y debe ser 0. Luego ya que y es igual a 0, pues sustituimos aquí, y me sale x igual a más menos 2. Y con esto encontramos todos los valores donde se dan los extremos, ¿no? En P y Q, con x igual a más menos 2, ¿no? Evaluando en f, que esta es mi función f, con menos 2 y 0 o 2,0, pues encontramos este máximo de aquí y este mínimo de acá. Bien, ese es el proceso general. Espero que lo hayas asimilado a detalle, porque tienes aquí este desafío. Nótese que aquí N1, N2 no es el producto de ellos dos, simplemente es escribir un número seguido del otro, ¿no? Si este valiera un 1 y si este valiera un 5, pues sería el número 15, ¿no? ¿Sí? Pues te dejo este desafío y este otro. Aquí, pues, para que no me diera 0, pues le sumas 5, según tu código. Ahora vamos a pasar a los multiplicadores de Lagrange con dos restricciones. Es un teorema muy similar al anterior. Voy a explicarlo muy poquitito. Lo que me interesa es el proceso, ¿no?, de aplicarlo. Pues ahora voy a tener tres funciones, f, g, voy a cambiar de color, f, que es la función que quiero maximizar, y estas son mis restricciones, g y h. Elijo un punto en el dominio de los tres. Supongo que g en x0 me dan k1, h en x0 me dan k2. Obtengo dos curvas de nivel, ¿sí?, para f, g y h, ¿sí? Y también vamos a suponer que los gradientes de g y de h son diferentes de 0. Pues la misma afirmación que antes, ¿no? Mi f restringida a la intersección de esas curvas de nivel tiene un valor extremo, un máximo, un mínimo.
Y además existen números reales lambda y mu, tales que el gradiente de f es un múltiplo del gradiente de g por otro múltiplo del gradiente de h. Ese es todo el teorema. Veamos unas notas para ver cómo aplicarlo. Tu primera nota es esta, bueno, pues que para resolver o encontrar esos máximos y mínimos tenemos que encontrar x, y, z, lambda y mu, tal que cumple las condiciones primero del gradiente y después de las restricciones. O, lo que es lo mismo, resolver este sistema de ecuaciones. ¿Sí? Ya está desagregado. Aquí está la parte del gradiente. Esta es la parte del gradiente y estas son las restricciones. Entonces tenemos que resolver de manera simultánea todo este sistema de ecuaciones. Veamos un desafío de un ejemplo y un desafío y con eso cerramos. Aquí te pongo un primer ejemplo. En este primer ejemplo, muy similar al anterior, pues te doy una función ahora con 3 variables, también puede ser con 2, y te doy 2 restricciones, ¿no? Y bueno, pues quiero encontrar el máximo de la función. También podría haber dicho los mínimos, los extremos. De manera análoga como antes, pues tenemos mi función y defino estas dos funciones, la g de x y z igual a 1, que es la primera restricción, y la otra de x y z igual a x cuadrada más y cuadrada igual a 1. Nótese que aquí la z no aparece. Para resolver esto tenemos que resolver lo que dicen los multiplicadores de Lagrange, que el gradiente de f sea un múltiplo igual al múltiplo del gradiente de g más otro múltiplo del gradiente de h, y la condición de que mi primera restricción en este caso me dé igual a 1 por este 1, y la segunda restricción también 1 es por este 1, no siempre debe ser 1. O es lo mismo, viéndolo en sistemas de ecuaciones, derivando y igualando coordenada a coordenada, a tener el sistema de ecuaciones, ¿no? Entonces aquí está la derivada de f con respecto a x igual a lambda veces la derivada de g con respecto a x por mu veces la derivada de h con respecto a x. Mismos calculitos, pero ahora con respecto a y ahora con respecto a z y aquí, y mis restricciones. Bueno, pues aquí por buena suerte que ya tenemos que lambda vale 3, ¿no? Vamos a calcular mu y luego los valores de x y z. Bueno, podemos sustituir lambda en la primera ecuación. Aquí ponemos en la primera ecuación lambda. Y entonces voy a obtener un valor para x en términos de mu. De manera análoga en la segunda ecuación para y. Y luego se sustituye en la ecuación de la última ecuación, ¿sí? Y me sale cuánto vale mu. Ya con esto, valores de lambda y mu, pues podemos calcular los valores de x, y, z, ¿no? Porque lo tenemos en términos de lambda y de mu. Y ya con esto tengo mis valores donde se logra el máximo o mínimo, porque tenemos dos opciones. Evaluamos esto en mi función f, ¿sí? Y bueno, agarramos el más menos de todo y calculamos esto, ¿no? Y pues ya, a la hora de ver aquí, dice, oye, ¿cuál es el valor más grande? Pues con el positivo, ¿no? Y ese es el valor máximo. Bien, todos los procesos siempre son idénticos. La única parte más complicadilla es resolver el sistema de ecuaciones, lo cual sí te digo que pongas mucho empeño a resolverlo. Te dejo aquí este desafío, ¿sí? También que resuelvas estos problemas de nuestro libro base. En Classroom se indica tiempos y fechas. Mucho las actividades de reforzamiento y pues bueno, disciplina y autoconquista de seguir trabajando en este curso. Hasta luego.